Lípidos y lipoproteínas plasmáticas. Los principales lípidos del organismo son los triglicéridos, el colesterol libre, el colesterol esterificado y los fosfolípidos. Los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo constituyen la reserva energética más importante. El colesterol forma parte de las membranas celulares y es el precursor de las hormonas esteroidales y de los ácidos biliares. Los fosfolípidos componen las membranas celulares y lipoproteínas y hacen más solubles a estas estructuras. Los lípidos son solubles en grasa y para circular en la sangre, que este es un medio acuoso, forman complejos lipoproteicos denominados lipoproteínas. Las lipoproteínas están constituidas por un núcleo central de triglicéridos y esteres de colesterol, es decir, lípidos no polares, recubiertos por una capa de proteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Estos están ordenados de tal forma que la parte no polar queda hacia el interior de la partícula donde se encuentran los lípidos no polares y la parte polar hacia el exterior dirigida hacia el medio acuoso. Las lipoproteínas constituyen un medio de transporte y un reservorio circulante para los lípidos. Apolipoproteínas. Las apoproteínas son proteínas especificadas que componen las lipoproteínas. Estas tienen diversos comportamientos. El primero es que sirven como estructura para unir a los lípidos en las lipoproteínas. Son ligandos para unir las lipoproteínas a sus receptores. También pueden actuar como inhibidores para las interacciones con el receptor de las lipoproteínas. Tienden a ser modulares de la actividad enzimática en el metabolismo de las lipoproteínas y actúan como cofactores para el transporte de lípidos entre las lipoproteínas. Hola, mi nombre es Efraín y yo les voy a hablar acerca de la vía endógena. La ruta endógena es una vía del metabolismo de las lipoproteínas que se encarga fundamentalmente de reenviar a los lípidos desde el hígado hacia los tejidos cuando se necesita movilizar parte de las grasas o el colesterol, o bien cuando se necesita enviar los lípidos a zonas de reserva. La ruta inicia en el hígado donde existen lípidos libres o recién sintetizados, ya sea por la descarga de los kilomicrones, por la neoformación de los ácidos grasos. La neoformación es una formación anormal de alguna parte del cuerpo o de un tejido nuevo de carácter tumoral, ya sea benigno o maligno. Las lipoproteínas de muy baja densidad atraídas hacia el hígado con su apoproteína, que es una fracción proteica de una proteína conjugada, están montadas en el exterior y su pequeña carga de ácidos grasos recibe las apolipoproteínas de la lipoproteína de alta densidad y una carga de colesterol, por lo cual pasa a transformarse en lipoproteína de densidad media o intermedia madura. Las lipoproteínas de densidad media maduras empiezan a adquirir más cantidad de colesterol y van cediendo cada vez más ácidos grasos, modificando su densidad. Las lipoproteínas de densidad intermedia recién creadas, utilizando las apolipoproteínas E, se unen al receptor celular lipoproteínico de densidad media que existe en los tejidos e hígado y se interiorizan por endocitosis del receptor activado. Una vez en el interior de la célula liberan el colesterol que se une al creado por la enzima reductasa que se encuentra allí, que es una enzima que controla la velocidad de la vía del melabonato y la vía metabólica que produce el colesterol, y es entonces donde este puede ser almacenado en la propia célula o puede ser eliminado al exterior mediante la lipasa de la membrana que cede a las lipoproteínas de alta densidad naciente en el colesterol sobrante de todo este proceso. Existe una vía de transporte alterno del colesterol, que es la vía para el transporte del colesterol desde la periferia al hígado, o es decir, la vía de retorno. Este es un sistema mediado por la apoliproteína A1 que está contenida en las lipoproteínas de alta densidad. Este sistema es utilizado en el transporte del colesterol desde la periferia hacia el hígado, y este sistema está interconectado con la vía exógena y endógena del transporte de los lípidos. Sirve para el reservorio circulante de las aproteínas, apoliproteína C tipo 1, apoliproteína C tipo 2 y apoliproteína E. La vía se inicia cuando las lipoproteínas de alta densidad nacientes provenientes del hígado o del intestino delgado incorporan
colesterol desde las membranas celulares. En este proceso, la acetilcolesterol aciltransferasa esterifica el colesterol con ácidos grasos provenientes de la posición C2 de la lectina, que se son transferidos a la posición C3 del oxígeno hidrógeno del colesterol libre. Al incorporar colesterol, la partícula de la lipoproteína de alta densidad se transforma de discoidal en esférica y luego en lipoproteína de alta densidad y vuelve nuevamente al hígado, donde se incorpora mediante los receptores específicos de la apolipoproteína A tipo 1. Este es todo el proceso de retorno. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Paola Rodríguez y el siguiente punto a desarrollar van a ser las vías de transporte en el metabolismo de las lipoproteínas. Existen 3 vías para el transporte de las lipoproteínas en el organismo. Yo les hablaré específicamente de la vía exógena. Transporta los lípidos de la dieta desde el intestino a sus diferentes destinos metabólicos en diversos tejidos. Los triglicéridos, colesterol y fosfolípidos que provienen del intestino son ensamblados en los kilomicrones que contienen la apoproteína B48 sintetizada en el intestino. Esta es una apoproteína B más corta que la B100 de origen hepático. Los kilomicrones además contienen apolipoproteínas A1, A2 y A4. Estos son vertidos desde el intestino a la linfa para alcanzar luego el torrente sanguíneo. En la circulación son hidrolizados por el sistema de la lipasa lipoproteica del endotelio vascular del músculo y del tejido adiposo en el hígado por la lipasa hepática. Los kilomicrones, a medida que circulan, van perdiendo triglicéridos y van haciéndose cada vez más pequeños y densos, estos enriqueciéndose más en colesterol y transformándose en remanentes de los kilomicrones. Ahora bien, también adquieren a su vez desde las lipoproteínas de alta densidad C2, que es el activador de la lipasa lipoproteica, y apolipoproteína E, que es imprescindible para la unión a receptores hepáticos, que estos no reconocen a la lipoproteína B48 al no contener la región para ser reconocida por el receptor. Estas partículas son retiradas de la circulación por el hígado utilizando los receptores para las lipoproteínas de baja densidad y en menor proporción por un sistema de receptores distinto denominado LRP1, el que actúa en un conjunto de proteinglicano de superficie celular. Casi todos los triglicéridos son transportados por los kilomicrones y son utilizados en los tejidos extrahepáticos, mientras que casi todo el colesterol es entregado nuevamente en el hígado. Una pequeña proporción de los remanentes de los kilomicrones son extraídos por tejidos periféricos. Muchas gracias.